les voy a hablar sobre la Ley 145 de 1960. Esta ley es la que define al contador público como quien da fe pública. Esta ley exige ciertos requisitos para su ejerción y también sanción a la ilegalidad, donde se cometa alguna falla ética. Habrán contadores también titulados con un título universitario y un año de experiencia. Estos contadores son autorizados también con 4 años de experiencia o unas matrículas previas. Esta ley exige que se pida la nacionalidad colombiana, solvencia moral y no tener sanciones éticas para la inscripción. Los artículos del 7 al 12 son los que establecen cuáles de inhabilidad, como por ejemplo volar la reserva o faltas graves a la ética, como antes lo mencionaba. Se exige también la figura pública para revisor fiscal, autorización de balances de entidades específicas como perito. También firma del contador es la que presume la legalidad y la fidelidad de los actos y balances. Directamente se deben cumplir un informe detallado con posibles reservas, es decir, que se asimila una función pública para sanciones penales y las firmas del contador tienen restricciones de conflictos de interés. Después, la ley del 7 al 12 son los auditores en recursos naturales, deben ser contadores inscritos y colombianos o si llegan a ser, digamos, extranjeros con domicilio específico. La Junta Central de Contadores, dependientemente del Ministerio de Educación y con 6 miembros claves, es la entidad disciplinaria de la profesión. Sus funciones incluyen decidir inscripciones e imponer sanciones si se llegan a necesitar, elaborar el código de ética y resolver solicitudes en 60 días hábiles. La ley de la 13 a la 18, esta ley es la que detalla las causales de suspensión, como por ejemplo faltas de ética leves o una incapacidad temporal, y también la cancelación de la inscripción. Como, por ejemplo, es la violación de reserva, delitos, documentos falsos. La decisión de la Junta Central es la que tiene los recursos de apelación ante el Ministerio de Educación, con procedimientos especiales para causales morales. Las multas se destinan al Instituto Colombiano de los Seguros Sociales y las solicitudes pendientes también se resuelven en 6 meses. Ya por último, el artículo 19 al 23 son los que definen estas causales para la suspensión de la inscripción de un contador público por un año. Estas incluyen actos violatorios del Código de Ética, es decir, que si no justifican la cancelación, enejeción mental, embriaguez habitual o cualquier otra incapacidad grave temporal. La 23, que es el artículo que establece que la ley 145 de 1960 entra en vigencia a partir de la promulgación. Hablando un poco de esta ley, ocurrió el 30 de diciembre de 1960. Esta fue de manera explícita, que derogan los decretos 2373 y 3131 de 1956, el 0025 de 1957 y el 009 de 1958. También es la cual invalida cualquier otra disposición legal que contradiga lo estipulado en esta nueva ley que hasta hoy en día se aplica. Muchas gracias. Aspectos fundamentales de la Ley 43 de 1990. Capítulo 1. Profesión del contador. De estos artículos que vamos a ver a continuación, de todos estos saqué una conclusión en general. En los primeros artículos del capítulo 1 vemos la normativa que define el papel del contador, publicado como un protector de claridad en los datos contables y financieros, especificando sus obligaciones, la exigencia de la licencia profesional y la relevancia de adherirse a los principios contables. En el capítulo 2 vemos la ejerción de la profesión
Y en estos artículos podemos enfatizar la necesidad de que el contador lleve a cabo la labor con integridad y compromiso, al certificar y emitir juicios sobre los estados financieros, garantizando la autenticidad de los datos y respetando las regulaciones legales para aumentar a credibilidad en su oficio. Capítulo 3 del título 2, Junta Central de Contadores. De estos artículos podemos ver que la Junta Central actúa como el ente encargado de supervisar y mirar la actividad contable de las normas, asegurando el cumplimiento de la ley, promoviendo la ética y aplicando penalizaciones cuando sea preciso, lo que asegura un desempeño profesional adecuado. En el título 3 vemos el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. De estos artículos vemos que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública es la organización técnica y científica que ayuda en la regulación de la contabilidad, realizando investigaciones, ofreciendo asesorías y guiando al Estado y a los contadores en la implementación de principios y normas contables. Capítulo 1, y en el primer título tenemos como Código de Ética Profesional. De estos artículos podemos destacar que la normativa subraya que el contador debe seguir normas éticas como la integridad, la objetividad, la confidencialidad profesional, puesto que su trabajo afecta de manera directa la confianza del público y la fiabilidad de los datos financieros. Título 2. Relaciones del contador público con los usuarios de sus servicios. En esos artículos se determina que el auditor debe conservar autonomía y neutralidad respecto a los clientes de sus servicios, previniendo situaciones de conflicto de intereses que podrían comprometer la claridad y la fiabilidad de los datos. Título 6. Relaciones del contador público con la sociedad y el Estado. En esos artículos vemos que el profesional contable debe comportarse de manera responsable con la sociedad, evitando acciones engañosas y asegurando que los datos económicos sean verídicos, salvaguardando de esta forma tanto el gobierno como a las personas. Y por último, en el capítulo 5 y en sus artículos vemos que la legislación garantiza la permanencia y el carácter obligatorio de las reglas, salvaguardando los derechos de los contadores que ya están registrados y le da al gobierno la capacidad de controlar la cantidad de especialistas, asegurando así un balance entre la oferta y la demanda en la profesión. Muchas gracias.